Todo comenzó de manera tan inocente. Mi esposa y yo estábamos de compras en la avenida Michigan. Jane buscaba un nuevo conjunto para nuestra próxima fiesta de aniversario número 25. Encontró un bonito vestido y 2 pares de zapatos a juego, pero no podía decidir qué par llevar. Así que sugerí que pasáramos por Gibson's a tomar algo y obtener la opinión de nuestra cuñada. Jane estuvo de acuerdo. Después de 2 horas de compras, estaba lista para tomar algo. Y sería agradable sorprender a Taylor ya que no la hemos visto en un tiempo. Suponíamos que Taylor, nuestra cuñada, estaría trabajando hoy, ya que normalmente intentaba tomar el turno del sábado. Ella afirmaba que las propinas del sábado siempre eran mejores. Nuestro hijo Paul estuvo fuera de la ciudad la semana pasada. Ha estado recopilando testimonios e información relacionada con un caso judicial en el que está trabajando. Paul trabaja para la oficina del fiscal del distrito. Y aunque no le estaba permitido entrar en detalles, insinuó que el caso estaba relacionado con la mafia rusa. Y había hablado con varios exmiembros que estaban en el programa federal de protección de testigos. Jane y yo hicimos señas a un taxi para el corto viaje a Rush Street. Eran solo 6 cuadras, pero las piernas de Jane estaban fallando. Jane tiene que usar tacones de 4 pulgadas cuando va de compras en la avenida Michigan. Algo sobre verse adecuada. He estado casado el tiempo suficiente como para saber que debo mantener la boca cerrada y no señalar la falta de lógica en sus elecciones de zapatos. El taxi nos dejó frente al restaurante. Era mediodía, así que este debía ser el momento más lento del turno de Taylor. Si tenemos suerte, podremos charlar unos minutos mientras disfrutamos de cócteles y aperitivos. Cuando abrí la puerta del restaurante para Jane, de inmediato noté a Taylor al fondo del bar. Es difícil no verla, ya que tiene 170 femabes de belleza escandinava. Taylor estaba hablando con otro camarero, pero había una intimidad en su postura que hizo sonar las alarmas en mi cabeza, incluyendo el hecho de que la mano de Taylor descansaba sobre el hombro del camarero. El jefe de sala no estaba en la entrada cuando entramos, así que nos quedamos allí parados durante un minuto completo. Durante ese minuto, no aparté los ojos de Taylor. Me sorprendió un poco la forma en que se miraban. Miré a Jane para ver si tenía la misma reacción. Pedí una mesa en la sección de Taylor al jefe de sala. Y después de que Taylor se alejó, finalmente aparté la mirada del otro camarero. Mientras se dirigía a nuestra mesa, ella puso su encantadora sonrisa de camarera, que desapareció en el segundo en que nos reconoció y fue reemplazada por una expresión de sorpresa y preocupación. «Mamá, papá. ¡Qué sorpresa!». La voz de Taylor estaba un poco tensa y claramente intentaba volver a poner una sonrisa en su rostro. Jane le respondió: «Taylor, solo pasamos por aquí para tomar algo y obtener tu opinión sobre unos zapatos. Nosotros hemos estado de compras durante horas y ambos necesitamos una bebida como de costumbre. Para ti, papá, Basil Hayden en su forma más pura. Y, para mamá, Grey Goose con hielo. Eso sería genial. Además de uno de esos platos de queso, por favor. No hay prisa. Taylor, ¿cómo pasaste esta semana mientras Paul estaba fuera de la ciudad?», pregunté. «Estuve muy ocupada y muy sola. Extraño a Paul y espero que vuelva pronto. Todo está bien con el trabajo. Estoy entrenando a Carlo, el nuevo camarero». Taylor miró a Carlo mientras decía esto y, para su decepción, Carlo le guiñó un ojo cuando notó su mirada. Taylor se fue corriendo diciendo: «Les traeré unas bebidas», y probablemente le dijo a Carlo que se relajara en presencia de sus suegros. Carlo echó un vistazo rápido a nosotros y se dirigió hacia la cocina. Aproveché la ausencia de Taylor para preguntarle a Jane: «Cariño, sé que soy un poco desconfiado por mi pasado. Así que dime qué viste allí». «Mark, estás desconfiado por una razón. Vi lo mismo que tú. Y no dejaré que Taylor rompa el corazón de nuestro hijo».
Está un poco nerviosa y parecía demasiado cómoda con el nuevo chico. ¿Crees que debería llamar a tu tío Teddy? Teddy era el tío de Jane que se retiró del Departamento de Policía de Chicago hace varios años y trabajaba en seguridad. La familia de Jane por el lado de su padre, los Summers, eran todos policías, y por el lado de su madre, los Simoncelli, estaban involucrados con la mafia siciliana. Hacía que las reuniones familiares fueran interesantes. Sí. ¿Por qué no llamar a mi tío y pedirle una bebida? Taylor regresó con nuestras bebidas y se sentó con nosotros un rato ya que había pocos clientes. Cuando Carlo vino a la mesa a traernos nuestro aperitivo, aproveché para presentarme y charlar un poco con él. Era obvio que el italiano no era su primer idioma. Me llevó un par de preguntas antes de saber que era de Italia. Trabajaba aquí mientras asistía a Loyola. Jane y yo terminamos nuestras bebidas y la mayor parte del queso antes de volver a casa, donde llamé a tío Teddy para contarle la historia de Mark Davis. Puedes pensar que soy paranoico. ¿Por qué tengo una impresión tan desagradable de una conversación entre dos colegas durante un descanso en el trabajo? Esto tiene que ver con cómo terminó mi primer matrimonio. Matrimonio con la madre biológica de Paul. Su nombre era Claire. Esto aún podría ser cierto si aún está viva. No hemos hablado en 15 años. No desde que apareció en la graduación de Paul en la secundaria. Me casé con Claire justo después de la universidad. Ella era camarera en la taberna donde nuestro grupo solía reunirse. Era la mujer más hermosa y bien formada que había conocido, y empecé a salir con ella tan pronto como mostró interés en mí. No soy un mal tipo, pero estoy seguro de que su atracción por mí tenía más que ver con el hecho de que era un estudiante graduado en la universidad y probablemente había escuchado sobre mi fondo fiduciario. Siempre llevaba un fajo de dinero encima y siempre daba propinas a los camareros, especialmente a los buenos, más de lo habitual. Claire aceptó mi cita. Tuvimos relaciones y casi me causó problemas en nuestra primera noche juntos y aceptó mi propuesta el resto del semestre. Mis padres intentaron disuadirme de casarme con ella, pero por supuesto, era mucho más inteligente que ellos. Creo que fue Mark Twain quien dijo que le sorprendió cuánto aprendió su propio padre en los 7 años entre el 18 y el 25 cumpleaños de Twain. O algo así. Quien lo haya dicho y lo que haya dicho, se aplicaba a mí en esos años de mi vida. Afortunadamente, mi abuelo fue muy específico cuando estableció los fondos fiduciarios para mi hermano y para mí. Estos incluían la restricción de acceso a los fondos hasta nuestros 30 años y la exigencia de un acuerdo prenupcial antes de cualquier matrimonio. Aunque no tenía $500,000 en el fondo fiduciario, seguía siendo muy rico. Siempre y cuando mantuviera buenas calificaciones. Mis padres me daban una gran asignación. Y gracias a las conexiones de mis padres, tenía un trabajo fantástico esperándome al graduarme. Con mi MBA, terminé la escuela. Claire firmó el acuerdo prenupcial. Estoy bastante seguro de que estaba bajo la influencia de algo cuando lo firmó. Pero el notario no pareció darse cuenta, porque todo el tiempo estaba tratando de mirar bajo la blusa de Claire. Nos casamos en Las Vegas. Mis padres objetaron un poco. No diré que todo el matrimonio fue terrible. De hecho, sin causar demasiados problemas para Jane, si lee esto, diría que hacer el amor fue emocionante. Aunque Claire y yo habíamos estado haciendo el amor desde nuestra primera cita, ella le puso todo de sí. De hecho, una tarde, hizo amistad con una joven azafata que le prestó un traje de baño, Wicked Whistle, que compró en el Caribe. Yo estaba sentado en mi silla junto a la piscina cuando las dos bajaron de la habitación de Beth. Claire se quitó su disfraz, y casi me atraganto con mi cerveza. Pero en la parte frontal, había un triángulo transparente que apenas alcanzaba a cubrir su parte íntima. ¿Nos van a echar de aquí?, pregunté. Si alguien se queja, usaré algo diferente, respondió ella. Nadie se quejó. Pero Claire y Beth pasaron ese día y el siguiente riéndose de todos los hombres que encontraban una excusa para pasar por allí excitados. Por la noche, Claire no era menos exhibicionista.
Usaría sus jeans más ajustados con una blusa arriesgada, nunca algo, o alguna versión de un pequeño vestido negro que apenas cubría. Una noche salió del dormitorio con un vestido de seda rojo que era casi obsceno, completo con un par de tacones rojos lo suficientemente altos como para mirarme directamente a los ojos. ¿A dónde vamos cuando estás vestida así?, pregunté. Lo verás. Eso es todo, respondió mientras caminábamos por el vestíbulo. Disfruté viendo a los hombres y a algunas mujeres girar la cabeza cuando Claire pasaba. Nos subimos a un taxi. Claire le entregó al taxista una nota, y nos dirigimos a Las Vegas. Por la noche, nos detuvimos frente a un club. Claire bajó del taxi mientras yo pagaba al taxista. Él sonrió, me agradeció por la buena propina, y me deseó que me divirtiera. Antes de esa noche, solo había estado en un par de clubes en el Medio Oeste. Las chicas generalmente estaban entre un 5 y un 8. Muy pocas de ellas bailaban con entusiasmo real y nunca sin al menos ocultar sus atributos. Las Vegas era diferente. ¿De dónde salieron todas estas mujeres hermosas? Por supuesto que sé que algunas o tal vez la mayoría de ellas tenían mejoras, pero si era así, entonces la operación fue de primera. Claire me sonrió ampliamente mientras miraba hacia el escenario y veía a dos bellezas completas, cada una columpiándose en un poste. ¿Así?, preguntó. Claire levantó la falda de su vestido para revelar un liguero alrededor de su muslo. Del liguero sacó un par de billetes de 100 pesos. Esta noche te estoy dando un regalo. Y ella me trató de la misma manera. Tuve 3 bailes privados esa noche. Usé toda mi fuerza de voluntad para no agarrar los senos o el trasero de cada bailarina con mis manos. 2 grandes guardias de seguridad que parecían pertenecer a la línea defensiva eran un fuerte disuasivo. Tan calientes como eran mis bailes en el regazo, casi llegué al clímax con el baile que Claire compró para ella misma. Ya sea que los guardias no estuvieran mirando o estaban dando a las damas un poco más de margen porque Claire estaba más relajada con la bailarina y estaba tocando su cuerpo en caricias. Después del baile privado de Claire, regresamos al hotel. Yo quería subir a nuestra habitación de inmediato, pero Claire quería otra bebida. Nos sentamos en la sala y Claire hizo todo lo posible para seguir bromeando. ¿Qué te gustó esta noche?, me susurró al oído. ¿Quieres decir lo básico de tener a mi hermosa esposa vistiendo el vestido más ajustado que he visto? ¿O 2 mujeres girando en postes con la gracia de las bailarinas? ¿O 3 mujeres haciendo todo lo posible para hacerme llegar al clímax mientras me daban estos bailes en el regazo? ¿O tal vez mi favorito fue simplemente verte recibir un baile en el regazo y salirse con la suya? Claire, ¿cuánto tiempo vas a burlarte de mí aquí? Quiero, no. Tengo que tomarte tan pronto como sea posible. ¿Que no entiendes, mi amor?, respondí honestamente a Claire. Si alguna vez me engañas, te divorciaré tan rápido que te marearás. Ahora, vamos arriba. Si encuentro evidencia de reciente intimidad, este matrimonio terminará antes de comenzar. Podemos divorciarnos en Las Vegas casi tan fácilmente como nos casamos. Claire lucía abatida pero no discutió mientras tomaba su mano y la arrastraba prácticamente hacia el ascensor y de vuelta al pasillo hacia nuestra habitación. Cuando entramos en la habitación, le quité el vestido, la empujé hacia la cama y examiné a Claire. Afortunadamente para Claire, no había señales de reciente intimidad. Rápidamente me desvestí y la tomé. Lo necesitaba. Poco después del primer encuentro, comencé a hacer el amor con mi esposa. Nos acostamos en brazos el uno del otro. Fue una gran noche, pero sentí que tenía una última cosa que decir antes de irnos a dormir. Soportaré las burlas, pero recuerda lo que dije. Cuando nuestros horarios de trabajo coincidían, pensaba que teníamos un buen matrimonio. Realmente amaba a Claire y pensaba que ella sentía lo mismo. Una vez que Claire comenzó a trabajar, no había signos evidentes de problemas. Empezamos a pasar menos tiempo juntos, pero pensé que era temporal hasta que Claire quedara embarazada nuevamente.
Desafortunadamente, había una serpiente escondida en la hierba, y su nombre era Neil. Claire y Neil trabajaban juntos en un restaurante. Lo conocí un par de veces mientras estaba sentado en un bar, lo cual hacía a veces solo para pasar algunas horas extras con mi esposa. Nunca había visto nada alarmante entre ellos. Así que ese fatídico día cuando entré en nuestra casa fue una sorpresa para mí. La casa estaba impecable y la cocina estaba llena del aroma de mi plato favorito. Besé a Claire y chocamos los 5 con Paul. ¿Qué hice yo para merecer esto?, pregunté. La respuesta de Claire fue como un golpe en el pecho. Mark, no es fácil de decir, pero me voy esta noche con Neil. Nos vamos a California. Neil tiene un papel en una serie de televisión y quiere que esté allí con él. No puedo asegurarlo, pero creo que me quedé allí sentado unos minutos mirando de un lado a otro entre Claire y Paul. Finalmente sacudí las telarañas de mi cabeza. ¿No te llevarás a Paul? Dios, no. Paul se queda contigo. Está mejor aquí contigo y con nuestros padres. No hay forma de que pueda cuidarlo mientras trabajo allá. Y Neil no tiene interés en ser padre. No lo soporté y empecé a gritar. Eres una mala mujer. ¿Cómo puedes hacer esto con nosotros? ¿Cómo puedes dejarme a mí y a tu hijo? ¿Qué hice yo para merecer esto? No hiciste nada, Mark. Pero cuando Neil y yo hicimos el amor por primera vez, supe que era el final entre nosotros. Siempre dijiste que te divorciarías si alguna vez te engañaba. Y después de que Neil me llevó la primera vez, supe que sucedería una y otra vez. En ese momento, me di cuenta de que nuestro hijo de casi 3 años había estado expuesto al lenguaje más obsceno proveniente de las bocas de sus padres. Paul estaba sentado en la mesa con una expresión de miedo en su rostro. Lo recogí y lo senté frente al televisor. Puse una película de Disney a todo volumen, besé su cabeza y regresé a la cocina. Claire no se movió. ¿Qué tiene de mágico ese equipo para que tengas que dejar a tu familia? No preguntes, Mark. Estás mejor sin saberlo. Me controlé lo suficiente para no gritar. No, realmente quiero saber. Nunca pareciste decepcionada con nuestra intimidad. Nunca te quejaste. ¿Cuál es su método secreto para secuestrar esposas de sus esposos? Resulta que no debería haber preguntado porque su respuesta me dio visiones. Meses después, Mark, eres bastante grande ahí abajo. Pero Neil es un monstruo y estoy empezando a gustarme, y eso es todo. ¿Estás dejándonos por equipo gigante, Mark? Esto no conducirá a nada. Retiré la mitad del dinero de nuestras cuentas y tuve 2 bolsas empacadas en mi auto. No necesitaré mi ropa de invierno en Los Ángeles, así que solo dónalas a la caridad. Te informaré dónde aterrizo en Los Ángeles. Pero todavía tienes mi número de celular en caso de emergencia. Todavía estaba en estado de shock. Ella entró a la sala de televisión, abrazó a Paul, lo besó y simplemente salió por la puerta. Al día siguiente, desperté con mi cerebro aturdido y comencé a separar nuestras vidas. Cancelé tarjetas de crédito, cerré cuentas conjuntas y contacté a un abogado para comenzar los trámites de divorcio. Toda la tontería habitual. Claire estaba en Los Ángeles con Neil. Meses después, mi recuperación se ralentizó un poco cuando vi esto surfeando por el canal una tarde. Me preguntaba cómo Claire habría tomado el hecho de que el personaje de Neil estuviera en la cama con una hermosa actriz y estuvieran haciendo el amor. No lo llevé bien en absoluto. Dejé de ver el canal porque 2 personas estaban en la cama juntas y yo no había hecho el amor en meses. Luego me di cuenta de que Neil era un hombre en la cama. Y para colmo, estaba en la cama con alguna actriz rubia que podría haber sido gemela de Claire. Hablando de mala suerte. Apagué la televisión, serví 3 dedos de bourbon y envié mis pensamientos de mala energía hacia Los Ángeles. También inscribí a Paul en la guardería, a la que podía asistir durante mis horas de trabajo. La mamá de Claire se ofreció a cuidar a Paul de forma gratuita,
pero estaba tan furioso en ese momento que rechacé la oferta. Por despecho, permití que los padres de ella sacaran a Paul de paseo los fines de semana. Pero nunca le permití quedarse a dormir. Puedes llamarme mezquino, pero ellos criaron a Claire. Y de alguna manera reconcilié mis acciones con base en traicionar a Claire. Mis padres no lo dijeron directamente, pero se regocijaron de alguna manera en lo que sucedió después. Parece que mi papá, en interés de proteger a su nieto, se tomó la tarea de contratar a un detective privado en Los Ángeles para seguir a Claire y a Neil. Con cierta regularidad, también documentó sus fiestas de amor. Creo que a Claire no le importaba compartir. Y aparentemente a Neil tampoco le importaba. Un detective privado se aseguró de que Copley fuera arrestado por drogas. Solo fue un delito menor, pero la condena y las fotos de la fiesta serían suficientes para retratar a Claire como una madre no apta si alguna vez cambiaba de opinión y trataba de recuperar a Paul. Fue en el jardín de infantes de Paul donde conocí a mi segunda esposa, Jane. Jane era maestra en la escuela y mostró un interés especial en Paul. Como era de esperarse, Paul tuvo dificultades para adaptarse al divorcio y la separación casi total de su madre. La paciencia y la orientación de Jane ayudaron a Paul a superar su reacción emocional ante su partida. Gradualmente fui conociendo a Jane durante nuestra conferencia semanal de media hora para discutir el progreso de Paul. Naturalmente, con el paso de las semanas, Jane y yo eventualmente comenzamos a hablar sobre nosotros mismos. Jane empezó a hacerme preguntas para evaluar cómo respondía a los problemas de Paul. Una tarde, cambié de roles y simplemente pregunté, ¿y tú, señorita Summers? ¿Qué te atrae? Jane me contó brevemente lo que le había sucedido. De adolescente, tuvo que someterse a una cirugía que la dejó incapaz de tener hijos. Después de graduarse de la preparatoria, consideró seriamente hacerse monja y de hecho fue novicia durante 6 meses antes de regresar a casa para asistir a la universidad con el objetivo de convertirse en maestra de primaria. A mitad de su primer año universitario, cambió de opinión y enfocó su atención en la educación infantil temprana, trabajando en la escuela durante los últimos 6 años. Decidí entregarme por completo. ¿Y en tu vida personal? ¿Hubo algún chico serio? Jane me miró y no dijo nada, como si estuviera pensando cómo responder a mi intrusión en su privacidad. Oh, pensé para mí mismo, aquí es donde me dice que es lesbiana o que simplemente no le gustan los hombres. Pero en cambio, Jane sonrió. Salí con gente, pero nunca tuve una relación seria a largo plazo. Hubo este chico en la universidad, pero realmente quería tener hijos, y eso se convirtió en el foco de la relación. Me inspiró. ¿Podría invitarte a cenar en algún momento? Sería un placer conocerte mejor. Y gracias por todo lo que has hecho por Paul. Ver a Paul sonreír y reír es toda la recompensa que necesito. Pero si quieres cenar juntos, entonces la respuesta es sí. Esa cena del viernes por la noche marcó el comienzo de una hermosa amistad que floreció en un hermoso romance. Paul amaba a Jane. Mis padres amaban a Jane. Yo amaba a Jane. Pero sobre todo, Jane amaba a Paul y a mí. Nos casamos en menos de un año. Quizás algún día escriba más sobre nuestro noviazgo y matrimonio. Pero si lo hago, estará en la sección de romance. En los próximos años, oímos menos y menos sobre Claire, y finalmente le pregunté a Claire si Jane podría adoptar a Paul. Volé a Los Ángeles con los documentos para discutir esto cara a cara. Era la primera vez que realmente hablábamos desde la noche en que se fue. Y aproveché la oportunidad para obtener algunas respuestas. Dime por qué, Claire. No puedo creer que te haya sido por la razón que diste esa noche. No. Y lamento haberte lastimado tanto. Nos casamos demasiado jóvenes, Mark. Al menos yo era demasiado joven. Sabes, estaba loca cuando nos conocimos. Y pensé que nuestro amor me cambiaría. Pero no lo hizo. Y luego tuve un bebé. Aunque todavía estoy luchando con lo de siempre, fue demasiado.
Pensé que el trabajo me ayudaría a salir y estar con adultos. Pero apareció Neil, y cometí un error al dejarlo que se descontrolara. No dije una palabra mientras Claire hablaba, pero ella pudo ver el dolor en mis ojos. Realmente no deberías estar triste, Mark. Tú y Paul estarán mejor sin mí. Y mucho mejor con Jane en sus vidas. Claire y yo pasamos otro media hora hablando. Ella firmó la autorización para que Jane adoptara a Paul, y la besé al despedirme. Hasta el día de hoy, aún no puedo entender cómo una madre puede dejar ir a su hijo. Creo que las drogas tuvieron mucho que ver con su espiral descendente. Sin embargo, todos nos sorprendimos por el nivel de su deterioro. Cuando Claire apareció en la graduación de Paul en la preparatoria, Neil ya se había ido hace mucho tiempo. Para entonces, Claire estaba acompañada por un tipo que hacía lucir bien a Iggy Pop. Claire era una sombra de lo que solía ser. Me dio pena por Paul, y especialmente por los padres de Claire. Qué triste es ver a tu hija desperdiciarse nuevamente. El amor y la atención de Jane ayudaron a Paul a sobrevivir esta pesadilla. Debo admitir que hubo momentos en los que le pregunté a Dios por qué no permitía que una mujer como Jane tuviera hijos propios. Ya sea que Dios me haya respondido o no, llegué a comprender que Jane no solo crió a Paul para ser el maravilloso joven que es hoy, sino que cientos de niños se beneficiaron de las clases preescolares de la señorita Davis. Ted Summers y Vincent Simoncelli, dos buenas personas para conocer. El tío Teddy no perdió el tiempo. Temprano el jueves por la mañana, una semana después de mi llamada del sábado por la noche, Teddy llamó a nuestra puerta principal. Se sentó frente a Jane y a mí. Le entregué la cerveza y contuve la respiración. Teddy comenzó. Bueno, primero les contaré las buenas noticias. Taylor no hizo nada con Carlo Barcino. Solté el aire de mi pecho. Jane apretó mi mano al mismo tiempo. Creo que es hora de intervenir. Hubo un poco de coqueteo entre ellos. Y Carlo es un encantador profesional. Legalmente, no podíamos intervenir el teléfono de Taylor. Pero basándonos en los contactos de Carlo con algunos personajes turbios que ya estaban bajo vigilancia, mis amigos en la policía obtuvieron una orden judicial para intervenir el teléfono de Carlo. Él la llamó un par de veces esta semana. Fingió pedirle consejos sobre su novia. Taylor fue amable por teléfono e intentó darle consejos sobre cómo manejar su relación, que, por cierto, no existe. Pero Taylor no aceptó ninguna de sus ofertas de encontrarse fuera del trabajo, ¿verdad? Así que aquí van las malas noticias. La mafia rusa intentó averiguar algo sobre Paul, pero no encontraron ningún trapo sucio. Así que están tratando de atacar desde otro lado. Aparentemente, los rusos descubrieron que la madre de Paul, Claire, había muerto. Utilizan a Carlo, que tiene una muy mala reputación como un tipo de alto nivel, para averiguar algo sobre Taylor. Luego intentarán chantajear a Paul o creerán que lo convertirán en un imbécil cuando se entere de que su esposa se ha convertido en algo tan malo como su madre. ¿Están bromeando? ¿Creen que funcionará? Bueno, mis fuentes dicen que hay un informe de Interpol que cuenta cómo funcionó antes. Una vez, en Europa, había un fiscal que se enfureció cuando le mostraron fotografías de su esposa haciendo el amor con varios hombres al mismo tiempo. El hombre enloqueció y entró a un club social ruso local con un arma. Disparó un par de tiros antes de ser reducido. Algunas personas resultaron heridas. Nadie murió. Pero la investigación fue suspendida y todo el caso se silenció. Sé que suena demasiado extraño para ser verdad, pero ¿qué tal el viejo dicho sobre la realidad siendo más extraña que la ficción? De todos modos, esa es la historia que me contaron mis amigos en la policía. Los rusos parecen creer que pueden repetir su escenario aquí. Bien. Si esto es lo que está sucediendo, ¿qué debemos hacer? Primero, llama a Taylor para que te cuente qué está pasando con Carlos. En segundo lugar, deshazte de Carlo, porque probablemente esté desesperado por la vuelta de Paul la próxima semana. Hasta ahora no ha cometido ningún delito,
así que la policía no puede intervenir. Y como exoficial de policía, no puedo estar involucrado en su desaparición. De lo contrario, perderé mi pensión y quizás algo peor. Jane, llama al tío Vincent de tu madre. Es su negocio. Teddy sugirió que el tío Vincent de Jane se encargara de Carlo, lo que me hizo pensar, tío Ted, ¿y si Carlo está relacionado con los sicilianos? Sicilianos y rusos trabajando juntos, esto no sucederá, Mark. Estos tipos se odian entre sí. Carlo, estrictamente hablando, debería haber sabido cuando los rusos lo contrataron que estaba jugando con fuego. Si Vin lo hace desaparecer, habrá un pedazo de basura menos en la ciudad. Ted terminó su cerveza, se levantó y salió por la puerta diciendo, buena suerte. Avísame cuando termine. Era hora de actuar rápidamente. Era jueves y Paul debía regresar a casa el martes o miércoles siguiente, así que parecía lógico que Carlo tendría que representar su obra ese fin de semana. Antes de que Paul regresara a casa, llamé a Vincent y le pregunté si podíamos ir de inmediato. Jane llamó a Taylor y le pidió que viniera esta noche. Ni Jane ni yo habíamos pedido nunca un favor al tío Vin. ¿Le gustaría a él, a mi hijo que no es en realidad un pariente de sangre, lo suficiente como para ayudar con este problema? Bien. Dile a Taylor que acepte la oferta de Carlo para encontrarse. Supongo que él intentará encontrarse el sábado por la noche después del trabajo. Le servirá un par de tragos y, si es necesario, le pondrá algo en la bebida con una fecha y se aprovechará de la situación. Conozco a Carlo, vino a nosotros buscando trabajo y lo rechazamos debido a su reputación. Tenía que preguntar, ¿esto causará problemas entre tú y los rusos? No. Por eso usan a un forastero. Piensan que somos demasiado estúpidos para conectar los puntos entre ellos. Carlo y mi sobrino nieto. Cuando Vincent dijo, sobrino nieto, mis ojos se abrieron de par en par y él notó la expresión en mi rostro. Mark, sé que no hemos hablado de esto. Te casaste con mi sobrina, la chica más dulce que conozco. Si tuviera la suerte de tener una hija, rezaría para que creciera siendo tan hermosa por dentro y por fuera como Jane. Miré a Jane y se ruborizó. Vincent continuó. Y rezaría para que tuviera la suerte de encontrar el amor que Jane encontró contigo y tu hijo. Presto atención a estas cosas. Sé que ustedes dos tienen algo que pocas parejas tienen. Y les agradezco por compartir eso con mi sobrina. Vete a casa, habla con Taylor y dile que salga con ese payaso el sábado por la noche después del trabajo. Nada le sucederá a Taylor. Te lo garantizo. Con eso, el tío Vincent se levantó, me estrechó la mano y besó la cabeza de Jane mientras la abrazaba. Sin lugar a dudas, ambos tíos la querían como si fuera su propia hija. Sin importar lo difícil que fuera pedirle ayuda al tío Vincent, lo más difícil estaba por venir. Taylor debía venir esa noche. Parecía más relajada que el sábado pasado por la tarde. Cuando abrimos la puerta, nos besó a ambos y se sentó a cenar. Esperaba que fuera una buena señal. Jane tomó la iniciativa. Taylor, no es fácil decir esto, pero Mark y yo nos preocupamos por lo que vimos el sábado. ¿Hay algo entre tú y este Carlo? Taylor reaccionó bruscamente a las preguntas de Jane. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso? Por favor, Taylor, nunca insulto tu inteligencia. No insultes la mía. Era bastante obvio que ustedes dos estaban compartiendo un momento, incluso sin afecto físico evidente, cuando Mark y yo entramos al restaurante. Y estabas demasiado emocionada cuando te diste cuenta de que éramos nosotros para reclamar completa inocencia. Y aunque no creyeras que estabas teniendo una aventura emocional, era obvio que Carlo pensaba que sí. Taylor rompió a llorar cuando Jane terminó. Lo siento, mamá. Lo siento, papá. Juro que no pasó nada más que un coqueteo suave. Estaba avergonzada por lo que viste el sábado. Nunca haría nada para lastimar a Paul. Carlo intentó persuadirme para salir en una cita con él, pero siempre lo rechacé.
Admito que durante horas de trabajo le permití ser más coqueto de lo que debería haber sido. Tiene una forma de hacer que parezca inocente. Y nunca le sugerí que pudiéramos ser algo más que simplemente colegas amistosos. Ahora era mi turno. Dado lo agitada que estaba Taylor, tuve que ser cuidadoso con la siguiente fase de esta intervención. Bueno, sujétate el sombrero, jovencita, porque aún no has escuchado todo. Continué contándole a Taylor sobre los rusos y lo que Carlo Reclemente estaba haciendo como gigoló. Sobre el incidente en Europa y cómo encajaba en la trama. Si no hubiera hablado directamente con los tíos de Jane, me habría resultado difícil creerlo. Así que no me sorprendió cuando Taylor preguntó si estábamos inventando todo esto para asustarla. Jane, llama al tío Ted. Deja que Taylor lo escuche por sí misma. Con el tío Ted al teléfono, observamos cómo Taylor se ponía más y más alterada mientras Ted confirmaba lo que le habíamos dicho. Cuando colgó, le entregué una copa de brandy a Taylor. Ella dio un largo sorbo y pareció sentirse un poco mejor. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo renunciar? Le respondí. No. Pero lo que estamos a punto de pedirte puede ser muy difícil. Primero que todo, y por favor perdóname por hacer esta pregunta, ¿juras que no pasó nada entre tú y Carlo? Lo siento mucho, pero todo depende de tu respuesta. Taylor tenía lágrimas en los ojos cuando respondió. Por favor, créeme, papá. Nunca he estado con nadie más que con tu hijo desde el día en que nos comprometimos y nos volvimos exclusivos. Si fuera ese tipo de mujer, no me habría casado con Paul. Sé cuánto le dolió cuando su madre biológica los dejó a ustedes dos, y no podría afirmar amar a un hombre y hacerle esto. Quiero lo que ustedes dos y mis padres tienen, una asociación de por vida con su alma gemela. Y para mí, eso es Paul Taylor. Esto significa mucho para mí. Dicho esto, si estás de acuerdo, aquí está lo que necesitamos que hagas. Hemos contratado a un par de detectives privados para que te vigilen durante los próximos días. Esperamos que Carlo te invite a tomar algo antes de que Paul llegue a casa, muy probablemente después del trabajo un sábado por la noche. Acepta su invitación. Con esto, Taylor empezó a negar con la cabeza y a mirarme como si estuviera loco. Está bien, Taylor. Asegúrate de que sea un lugar de encuentro muy público. Nada de apartamentos u otras áreas privadas. Los detectives estarán cerca. Antes de que siquiera tomes tu primer sorbo, los detectives intervendrán. No le dije a Taylor que los detectives estaban realmente conectados con el tío Vincent. Si ella lo adivinaba, entonces era lo suficientemente lista como para dejar todo como estaba. Cuando los detectives intervengan, uno de ellos te pondrá en un taxi y te llevarán directamente aquí. Tampoco le dije a Taylor que el taxi en realidad no tenía conductor. Era otro empleado de Vincent. No queríamos correr riesgos. Como era de esperar, Carlo llamó a Taylor el viernes y le preguntó si quería tomar algo con él después del trabajo. El sábado, él fue sincero, diciendo que necesitaba su perspectiva femenina. Después de ser dejado. Actuó como si su corazón se rompiera si no podía compartir su dolor con Taylor porque le gustaba y la respetaba por ser italiana. Dijo que necesitaba saber por qué las mujeres estadounidenses no lo consideraban digno o atractivo. Taylor hizo lo posible por sonar comprensiva y aceptó salir a tomar algo con él el sábado. Taylor llegó tarde al trabajo el sábado, perdiendo la primera mitad de su turno. Nos dijo que no había forma de que pudiera aguantarlo trabajando codo a codo con Carlo durante 10 horas seguidas. A las 11 p.m., el taxi de Taylor llegó a su casa. Entró, se sentó en el sofá y lloró en el hombro de Jane. Afortunadamente, este calvario ha terminado. El domingo por la tarde fuimos a casa de los padres de Jane a cenar. No me sorprendió cuando apareció el tío Vin. Olía a lasaña y pan de ajo en el horno y vi 2 botellas de vino tinto siciliano en la mesa. Después de la cena, nos invitó a Jane y a mí al porche trasero. Mientras el tío Vin disfrutaba de su cigarro, todos bebimos trigue.
Después de la cena, nos dijo que había arreglado todo. Parece que 2 hombres del tío Ben convencieron a Carlo de irse del bar después de que Taylor se fue. Supongo que las armas y las amenazas formaron parte de la persuasión, ya que ninguno de los otros clientes del bar se dio cuenta. Carlo fue encontrado en posesión. Carlo fue llevado a un almacén y cantó como un canario mientras lo filmaban. Carlo reveló todo, incluso donde planeaba llevar a Taylor. Después de drogarla, los otros 2 hombres del tío Ben fueron a la habitación de hotel donde encontraron a los 3 villanos esperando a Carlo y a Taylor. 2 cámaras en trípodes estaban listas para el evento. Taylor tuvo mucha suerte esa noche. Los 3 hombres en el hotel fueron encontrados al día siguiente amordazados y atados a sillas. Todos sobrevivirán, pero sin poder usar los dedos de las manos y los pies durante varios meses. Carlo nunca será encontrado. Taylor se quedó con nosotros hasta que Paul regresó a casa el miércoles. Fue una velada emotiva. Paul se enteró de todo excepto del papel del tío Vincent en la desaparición de Carlo. Paul es alguacil y hay cosas que no se pueden compartir. Argumentamos que Carlo debió haberse ido de la ciudad para evitar incurrir en la ira de los rusos por su fracaso en seducir a Taylor. Sabemos que Paul es lo suficientemente inteligente como para no creerlo, pero también es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo no hacer preguntas. Taylor contuvo la respiración mientras le contaba a Paul sobre el coqueteo que estaba ocurriendo entre ella y Carlo, por inocente que fuera. El ambiente se aligeró significativamente cuando Paul dijo que si cada pareja se divorciara por alguna disputa en el trabajo, no quedarían muchos matrimonios. De hecho, admitió que él y Sandra Miller, otra abogada en la oficina, coqueteaban de vez en cuando. Todos estallamos en risas cuando Taylor reaccionó a su confesión. Dile a esa mujer que se mantenga alejada de mi esposo. Taylor se sonrojó inmediatamente al darse cuenta de lo que había dicho. Paul le contó a su jefe sobre el complot y digamos que no ayudó en absoluto a la causa de los rusos. Parece que los rusos también intentaron emboscar a una abogada que trabajaba en un caso en la oficina de Paul. Ella juntó 2 y 2 cuando se enteró de lo de Carlo y Taylor. Un joven con quien recientemente había empezado a salir estaba tratando de involucrarla en un club de intercambio de parejas local. Todo esto era demasiado coincidente, así que ella dejó de inmediato al chico. Todo el peso de la Reserva Federal y las agencias de aplicación de la ley estatales y locales se desató contra los rusos. Todos los colegas de Paul solo tenían una idea vaga de lo que los rusos estaban planeando para ellos 2. Y si eso no fuera suficiente, creo que un amigo siciliano nuestro envió el mensaje de que si su sobrino o su esposa eran dañados, todas las apuestas estaban canceladas. En nuestra fiesta de 25 aniversario, vi a Teddy y a Vincent hablando en un rincón. No los molesté, pero realmente me gustaría estar involucrado en esa conversación. Poco después de que Taylor dejara su trabajo, pasó tiempo preparando actividades para niños y haciendo voluntariado en el jardín de infancia. Nos sorprendió saber que estaba esperando gemelos. Los gemelos nacieron el mes pasado y sí, definitivamente son los bebés de mi hijo. Suscríbanse a nuestro canal.